Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy le quiero dar la bienvenida al licenciado Flaminio Bonilla. Él es abogado y notario, maestría en política y escritor catedrático universitario. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Acción Positiva. Muchas gracias. Sabemos que la ciudadanía guatemalteca está sumamente preocupada por lo que está sucediendo y ante la negativa o la pasividad de los sectores que deberían de estar respondiendo positivamente, moviéndose rápido para encontrar las soluciones que el pueblo quiere y tener los cambios en las leyes electorales y de partidos políticos que verdaderamente conlleven la voluntad popular, pues muchos sectores se han venido pronunciando y tomando acciones. El licenciado Bonilla, acompañado con otros distinguidos ciudadanos guatemaltecos, presentaron una acción constitucional de amparo contra el Congreso de la República, en el cual yo le agradecería al licenciado, cuéntenos exactamente en qué constituye esa acción que ustedes presentaron y cuál es el objetivo. Gracias, doctor. Efectivamente, investigamos en la Dirección Legislativa del Congreso y en el Diario Oficial si los diputados habían cumplido con el mandato constitucional que establece el artículo 171, literal D de la Constitución, que tiene como una obligación ineludible de los diputados conocer la ejecución presupuestaria que envía la Contraloría de Cuentas, ya sea para aprobarla o para improbarla. La aprobación o la improbación puede ser parcial o puede ser total. Nosotros aquí en esto vemos una colusión entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, que esto es producto de esa cadena perversa que se ha dado a lo largo de muchísimos años y que el detonante fue la crisis del 16 de abril. Pero aquí en Guatemala ha funcionado el Estado con un poder paralelo preexistente y del cual el presidente de la República ha cohabitado siempre con él, y ahorita en este mandato presidencial lo que ha hecho es protegerlo. Y el crimen organizado ha cooptado los tres organismos del Estado y ha cooptado las Cortes. Básicamente yo preguntaría, licenciado, el hecho de presentar esta acción resulta porque los señores diputados de esta legislatura y de otras anteriores no han cumplido con su función constitucional de aprobar o improbar el presupuesto. Exacto. Así es. Exacto. Él no cumplió la quinta legislatura, que es 2004-2008, la sexta legislatura 2008-2012 y la séptima, que es la actual, 2012-2016. Si esta no ha sucedido, el hecho de no haberlo realizado inhabilitaría a los actuales diputados a participar en la próxima elección. Ese es el fin nuestro al solicitar como amparo provisional que los integrantes de esas tres legislaturas que presenten expediente al registro de ciudadanos para presentar su candidatura el 6 de septiembre, se suspendan los expedientes en tanto y cuanto el amparo no tenga un fallo definitivo y que esté firme. Hemos hablado del tortuguismo, licenciado, en el sentido de que obviamente creo que es 12 de julio que termina la fecha límite. Pero si estos candidatos se inscribieran antes de que la resolución de la Corte de Constitucionalidad saliera, ¿podrían inscribirse y participar? Lamentablemente sí, porque nosotros esperábamos que el amparo provisional nos lo dieran de inmediato. Planteamos el 15 de junio la demanda de amparo y nos notificaron el 19 de junio en el sentido de que se admitía la denuncia de amparo, pero no nos otorgaban el amparo provisional hasta que el Congreso rindiera el informe circunstanciado. Y al otorgarse el provisional, ¿le suspendía a ellos el derecho de inscribirse? Sí, porque al otorgarse el provisional, ellos le tenían que mandar un despacho o un oficio al registro de ciudadanos para que los expedientes que estaban en trámite quedaran suspendidos y los que entren también se queden suspendidos. Hasta el jueves de la semana pasada habían presentado 62 solicitudes de los 143 diputados que buscan la reelección, que es el 89.9%, pero a nadie le han entregado aún credenciales. O sea que sería un buen momento para hacerlo. O sea que la presión ciudadana en este momentito debería estar en la Corte de Constitucionalidad
para que respondan inmediatamente, porque obviamente lo que queremos, licenciado, es que estos diputados pues que han actuado mal, no solamente en esta parte, sino que en todo el resto. En muchas. En realidad lo que queremos es que estos diputados que han actuado mal no participen, y sabemos que hay una nueva acción que está realmente dirigida a ello, que se ha presentado recientemente, para evitar la participación política de diputados que no deberían de estar ahí. Exacto. Se presentó una nueva acción, pero esta va tendiente a lo mismo, solo que los actos reclamados son otros. A partir de que se dio la crisis, el Congreso únicamente se ha reunido 3 veces, una de ellas para celebrar la Constitución. Nosotros estimamos esa acción de amparo la preparó Ricardo Sagastume. Nosotros estimamos que estas mesas técnicas son un distractor para después decir, sociedad civil, les dimos el chance, no se pusieron de acuerdo, entonces aquí va el proyecto que ya tiene 2 lecturas y lo declaramos de urgencia nacional la tercera. Y son ilegales. Nosotros como sociedad civil entonces lo que tenemos que hacer es verdaderamente unirnos a estas acciones presentadas constitucionalmente ante el órgano que corresponde, en una forma jurídica sumamente bien preparada, y llevar la presión del ciudadano, porque no es posible que la Corte simplemente se vaya a quedar con esto engavetado, que en la técnica del tortuguismo les dé tiempo a estas personas a inscribirse y desafortunadamente los guatemaltecos tengamos que estar otros 4 años llevando la misma pesada carga que hemos llevado hasta este momento. Licenciado, por razón de tiempo nos vamos a tener que ir, pero de veras lo felicitamos por la acción planteada a usted y a los otros 15 ciudadanos que yo sé que tomaron parte en esta presentación, y pues estoy seguro que la ciudadanía que nos está escuchando los va a apoyar. Nosotros abrimos esto a la figura que se llama el amicus curiae, que cualquiera que nos quiera apoyar, yo incluso lo subí a las redes y lo mandé como a 300 amigos en correos. La amicus curiae es una figura que significa amigo de la Corte. En Guatemala no está legislado, pero nosotros somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el reglamento de la Corte está. Y aquí los que se van a pensar como amigos de la Corte es diciendo, además de la sanción que están pidiendo los 16 postulantes del amparo, necesita una sanción ética contra esos diputados que al no conocer la cuestión de la ejecución presupuestaria abandonaron el bien común y abandonaron la concepción filosófica antropocéntrica de la Constitución, que la persona humana es la primera realidad y la base de un sistema de vida democrático. Muchas gracias, licenciado. Vamos a tener que retirarnos en este momento, pero seguimos con Acción Positiva. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Continuamos con Acción Positiva en nuestra lucha, tarea cívica de aportar para que se preserve y privilegie la soberanía del pueblo en este difícil momento que estamos viviendo, en el cual está en juego pues el futuro de Guatemala, el futuro de las nuevas generaciones. Tengo el gusto de presentar a nuestro invitado para este segmento, al doctor Marcio Palacios. Él es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinador de ODUSAC y miembro de la Plataforma Nacional para Reforma del Estado que preside la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, es un gusto estar por acá. Yo quisiera pedirle que usted nos explicara cómo se conforma esta Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Se lo hago porque yo quiero saber cuál es la representatividad del mensaje que ustedes están llevando. Sí, la Universidad de San Carlos, por mandato constitucional de dar soluciones a los problemas nacionales, en el mes de abril convoca públicamente a conformar una Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, y fundamentalmente esta plataforma es una instancia de carácter civil, apartidista. Profundamente el rasgo es el tema de la representatividad y es plural. En ella convergen más de 100 organizaciones
pueblos indígenas, campesinos, sindicalistas. La última reunión incluso llevó representantes del CACIF, estudiantes, es decir, ahí confluyen por primera vez después de muchos años en Guatemala muchas organizaciones. Creo que es un espacio fundamental. El propósito fundamental es articular las propuestas de todos estos años de trabajo, porque las hay después de la firma de los acuerdos de paz en varios temas. El primero de ellos, que creemos que es fundamental para el tema de la reforma del Estado, es precisamente la ley electoral y de partidos políticos. No solo entonces articular propuestas, hacer propuestas, y sino utilizar la iniciativa de ley de la Universidad de San Carlos, que por más de 20 años no la hemos utilizado, en función pues de canalizar y de responder a las demandas sociales. Y fundamentalmente es apoyar y aportar en esta crisis política institucional que tenemos, y fundamentalmente también el tercer objetivo es provocar, aprovechando la crisis política, configurar cambios estructurales en el país. Doctor, definitivamente el poder de convocatoria excelente cuando usted habla de 100 organizaciones de sectores tan diferentes como los que está mencionando. Obviamente los cambios que ustedes están trabajando son los que se oyen en toda Guatemala prácticamente. Pues hemos estado en las plazas públicas, Plaza de la Constitución, y vemos a esos guatemaltecos marchando libre y espontáneamente y pidiendo asuntos determinados. Concluyendo, ¿cuáles serían, diría usted, los 5 o 6 o los puntos principales que esta reforma está planteando? Que sí, esa voz de esas 100 organizaciones está pidiendo. Sí, en primer lugar, el tema del financiamiento a los partidos políticos, porque de todos es sabido que es la campaña más narcofinanciada de la historia, el tema de financiamiento, y es la campaña con más fondos públicos, fruto de la corrupción. Entonces el tema del financiamiento es un tema fundamental. El tema del acceso a los medios de comunicación, porque hay una total inequidad en función de los que tienen más plata, accesan más y por lo tanto venden más su imagen y su idea en función de captar el voto. Tercer punto fundamental, el tema de la democratización de la representatividad en los partidos políticos. Y ahí entra, diríamos, no solo el tema de la paridad entre hombres y mujeres, sino también entre los pueblos indígenas, los jóvenes. Otro punto toral dentro de la propuesta que yo creo que es fundamental en este tema de la representatividad es quebrar, diríamos, ese sistema, diríamos, clientelar de los partidos políticos e introducir el tema de los comités cívicos distritales o partidos distritales, con la posibilidad que en el área rural las personas puedan, diríamos, proponer candidatos al legislativo. Y un punto fundamental que es, diríamos, no el más importante, pero sí es, diríamos, toral para este cambio sustantivo, es, diríamos, la posibilidad de reprogramación en función de generar mayor participación con esta propuesta de la representatividad y la democratización, en función de que la población guatemalteca participe a otro nivel. Porque el clamor popular más significativo, no más corrupción, ¿verdad? Fundamentalmente. Doctor, eso fue como que lo que rebalsó totalmente la paciencia del guatemalteco, ver esa prepotencia, ese abuso del uso de los recursos públicos en un país pobre que no tiene escuelas, que no tiene salud, que la universidad siempre está peleando porque nunca le dan la asignación que deben darle, le dan la mínima, no le dan solo, ni siquiera le dan el 5% constitucional, sí, que creo que nunca se lo dan. Y en medio de eso, pues obviamente el abuso de la utilización de recursos, como usted lo menciona, esta campaña pues ha sido, hemos visto, publicitada con fondos públicos, con todo tipo de subrefugios. Pero por ejemplo, entre lo que usted mencionaba, el financiamiento es clave. Pero el clamor popular decía, mire, no queremos más de los mismos. Así es. No a la reelección. Así es. ¿Cuál es la posición en temas como estos? Nosotros estamos satisfechos que dentro de las reformas a la ley electoral, este punto es, diríamos, un punto que va. El tema de la no reelección es un clamor popular
y yo creo fundamentalmente en ese sentido que la Universidad de San Carlos retoma su papel histórico, porque ya era hora que la universidad convocara a diferentes sectores, los articulara por mandato constitucional y asume la responsabilidad y el compromiso de acompañar a la población, de comprometerse con la población guatemalteca. Y aquí entra lo más delicado de esta propuesta, porque es un debate ya nacional, incluso ya los medios lo han hecho público desde el día de ayer y la semana pasada, de que difícilmente habrá una recalendarización de las elecciones, primer punto. Y el segundo punto que nos preocupa fundamentalmente es el tema de que si se van a aplicar o no se van a aplicar en esta coyuntura las reformas. Y yo me atrevo a decir, mi estimado doctor, con un profundo respeto para la sociedad guatemalteca, que México se va a quedar atrás si no hay reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Va a haber mucha violencia en las urnas, se van a agitar los ánimos, y yo creo que esto es nefasto. Por lo tanto, yo quisiera hacer un llamado a no absolutizar el derecho, porque ahora hay condiciones sociales y políticas haciendo uso de la soberanía del pueblo, del poder soberano del pueblo, en función de que a partir de ahí se haga una incidencia en lograr cambios sustantivos, porque yo creo que aquí entra una gran preocupación y una gran responsabilidad. No es posible que a estas alturas, que nos queda tan poco tiempo, ese clamor popular no se canalice. Creo que es una obligación de las instituciones del Estado no ser sordos a ese clamor que clama un cambio, y ese cambio va más allá del tema de la corrupción. En este caso coyuntural y electoral, el cambio es: queremos cambios a la ley electoral y de partidos políticos, y entonces no se vale, diríamos, en este momento, que tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Legislativo, como la Corte de Constitucionalidad, que es, diríamos, los tres organismos en función de tomar esta decisión, va a ser una gran responsabilidad, y sobre ellos recae, diríamos, la responsabilidad estatal de lo que pueda generarse en los comicios electorales. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Va a ser una gran responsabilidad, y sobre ellos recae, diríamos, la responsabilidad estatal de lo que pueda generarse en los comicios electorales. Yo todavía tengo la impresión, doctor, de que hay sectores que están queriendo palanganear la situación, que están entreteniendo, porque como que no están dándose cuenta verdaderamente de la fuerza de la voluntad del pueblo, pues. Así es. Porque ya ve usted que están tratando de buscar medidas dilatorias. Hemos tenido aquí distinguidos invitados en que anteriormente hemos hablado. Ha surgido el tema de lo que es legal y lo que es legítimo. Por ejemplo, si nosotros seguimos al paso que vamos, puede ser que haya una elección, y puede ser que el 14 a las 14 esté tomando alguien posesión, pero va a ser un gobernante y unos funcionarios legales pero ilegítimos, que el pueblo no les va a tener ni confianza ni respeto. Y eso yo creo que es uno de los peores escenarios que se nos pueden venir. ¿Por qué? Actualmente hay una grave crisis, la peor crisis política, institucional y estatal del siglo XXI, y creemos nosotros que estamos en pronto con una crisis de legitimidad del próximo gobierno. ¿Por qué? Si entra el voto nulo, que va a entrar, diríamos, en tema de la reforma de la ley electoral, imagínese usted, va a haber voto de castigo contra el actual partido oficial, va a haber voto de indignación, voto de repudio, voto de rechazo, y entonces esto nos puede traer, diríamos, un nuevo escenario de ingobernabilidad, de crisis de legitimidad, donde el tema de la violencia es lo que más nos preocupa. Hace 1 año, 2 años hablábamos de conflictividad electoral. Ahora la conflictividad electoral, diríamos, es un monstruo que lo tenemos, diríamos, cerca, y si ese monstruo de la violencia electoral despierta, puede ser nefasto para la historia electoral y política también del país.
Pues yo creo que es importante que aquellas personas que están en puestos de autoridad y que tienen que ver con este proceso estén oyendo esta voz del pueblo, porque realmente, como decía hace un momento, pareciera que no se le está poniendo la atención debida. El pueblo de Guatemala ya se cansó, ya está harto verdaderamente de tener que ir a votar o de tener que ser obligado a concurrir a la urna por lo que no quiere o por los que no quiere. Así es. Yo sé que ustedes han estado teniendo reuniones, doctor, y esas reuniones con el Tribunal Supremo Electoral, con diferentes sectores, usted lo mencionó, incluso CACIF. Por otro lado, yo sé que hay dictámenes de juristas reconocidos, quienes a CACIF, por ejemplo, le han presentado reportes en los cuales se dice, mire, no se puede cambiar ni los plazos, ni se pueden cambiar que se apliquen los cambios para este proceso. Sí. Yo quisiera hacer un llamado a todos los sectores a que no judicialicen la política y en función de que el sistema de justicia tenga otro parámetro. No podemos absolutizar la ley y con el respeto del dictamen del sector empresarial que fue público. Esto va más allá del dictamen de 3 expertos. ¿Por qué? Porque hay un clamor popular, hay un sentido popular que quiere cambios. Y si esos cambios, más allá de lo jurídico, el problema es más allá de lo jurídico, el problema es enfrentar la crisis de legitimidad que hay en la actualidad. Y yo repito esta idea que me parece muy importante. Nosotros tenemos relación con todos los sectores del país y los sectores están, diríamos, al acecho de que si no hay cambios, hay descontento, hay protesta y hay violencia. Y esto, diríamos, puede ser un retraso histórico para el país frente a estas movilizaciones cívicas, pacíficas, de reivindicación, de protesta y de indignación que actualmente hay en Guatemala. Y yo le digo, doctor, que realmente es de admirar al pueblo de Guatemala que ha tomado esa actitud valiente, pacífica, espontánea, porque en Guatemala, la verdad, es difícil vivir, es difícil trabajar. Estamos sujetos a extorsiones, estamos sujetos a todo tipo de violencia de las mismas autoridades, pues porque realmente cuando se habla del caso de la SAT, cuando se habla del caso de salud pública, de la policía, desafortunadamente todas estas autoridades han venido haciéndole un acoso al ciudadano, pues porque ya el guatemalteco no tiene confianza en su policía. El guatemalteco no puede ir a un hospital porque resulta que no va a tener con qué lo asistan. Los niños que van a clases no tienen texto, no tienen refacción. Es decir, la violencia que el guatemalteco ha venido resistiendo es verdaderamente de admirar el temple. Pero yo también creo, como usted y como otros pues, de estas organizaciones, que estamos llegando al límite, pues. Así es. Y que el punto es bien difícil. Yo creo que va a tener que haber un debate urgente y un debate verdaderamente basado en esa soberanía. Así es. Porque si nos vamos a ir a la letra muerta, probablemente lo que vamos a conducir es a una gran explosión cívica. Y a ese respecto nosotros quisiéramos informar a la población guatemalteca de todos los sectores que la Universidad de San Carlos tiene un fuerte compromiso de acompañamiento, de seguimiento y de responsabilidad con ese clamor popular. Porque no es posible, diríamos, dejar al pueblo guatemalteco en este momento. Hay que liderar ese movimiento, tiene que ser liderado con conciencia, con ética, con academia, y yo creo que es la Universidad de San Carlos en este momento, dada esta convocatoria, la que se compromete con el pueblo de Guatemala a darle seguimiento a esta crisis y a aportar los elementos sustantivos desde sus capacidades para salir de la misma. Desde el punto que estamos hablando, la reunión que usted me menciona haber tenido con el Tribunal Supremo Electoral, pues pareciera que no es claro lo que viene hacia adelante. Pero usted me mencionaba que la Universidad de San Carlos, utilizando su privilegio de ley, va a presentar. Así es. Nosotros, ¿Qué va a presentar la universidad? Nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad, dada la facultad de que a la Universidad de San Carlos puede presentar iniciativa de ley ante el legislativo. Tenemos esa posibilidad esta próxima semana, de acuerdo a un consenso que se llegue en la asamblea programada para el próximo miércoles en el Paraninfo, con más de 100 organizaciones, en función, diríamos, de presentar desde esta iniciativa, desde esta facultad,
de la Universidad de San Carlos una iniciativa de ley, pero a diferencia de otros momentos históricos, esta iniciativa de ley estaría respaldada por una fuerte movilización social, no solo en la capital, sino a nivel nacional. Acordémonos que la Universidad de San Carlos tiene más de 225,000 estudiantes y en este momento esta alianza estratégica con estas organizaciones serían miles de gentes en todo el país. Yo me imagino que esta próxima semana las movilizaciones, sin temor a equivocarme, van a estar día y noche frente al legislativo. Posteriormente, cuando el legislativo remita a la Corte de Constitucionalidad lo pertinente, las movilizaciones se van a dirigir a la Corte y después cuando eso vuelva al legislativo, así mismo. Entonces, un llamado a la población a que nos unamos, a que nos organicemos y a que hagamos uso de ese poder soberano que la misma población ahora tiene, ahora ejerce. Lo peligroso es de que la población finalmente pierde el miedo, pierde la indiferencia, toma conciencia y diríamos, frente a esta poca información, es la acción colectiva la que tiene que provocar una incidencia política. Y yo tal vez en lo que quisiera enfatizar, doctor, y a todos ustedes que nos están oyendo, que nos están escuchando por la radio, es el hecho de que lo que sí los guatemaltecos queremos es mantener este proceso dentro de la ley, siguiendo el marco constitucional. Desafortunadamente un movimiento servil verdaderamente del gobierno fue a presentar una queja a la OEA y decir que había aquí un intento de romper el orden. Jamás ha existido. Los guatemaltecos queremos seguir los lineamientos constitucionales y en esto tenemos que estar. Yo creo que eso es muy importante. Pero lo que sí es claro es que también existe la responsabilidad de la Corte, del Congreso, del Ejecutivo, de que tienen que entender que el pueblo es el soberano y que no pueden seguir jugando, que es peligroso. Así es, y a ese respecto yo creo que es muy importante destacar la responsabilidad de la clase política en este momento. Y las decisiones que se vayan a tomar, yo creo que van a ser decisiones históricas. El pueblo de Guatemala quiere cambios, doctor. Ya lo manifiesta en los plantones frente a la Plaza de la Dignidad, lo manifiesta públicamente en las redes sociales, son los jóvenes. Y a estos jóvenes yo creo que hay que apoyarlos, hay que formarlos políticamente, porque son los jóvenes los que están dando la pausa de un cambio sustantivo, estructural en el país. Y yo creo que esto también es muy valioso y es histórico. Y esta alianza entre los jóvenes universitarios nunca antes se había dado. Jóvenes de la Universidad de Landívar, jóvenes de la Universidad de San Carlos, articulados, organizados, con voz, con opinión pública. Yo creo que esto es fundamental. Cosas que nunca se habían dado, como por ejemplo, diríamos, perder el miedo y frente a los candidatos, diríamos, fijar opinión y criterio y pintar, diríamos, una propaganda que es rechazada popularmente. Esto yo creo que es de valorarlo. Muchas gracias, doctor. Yo le quiero aprovechar lo que hemos oído el día de hoy para hacer un llamado al ciudadano, a usted que me estaba viendo, y decirles, miren, mantengamos la cordura, mantengamos el civismo. Eso sí, seamos firmes en nuestra demanda. No queremos más de los mismos, ni queremos más de los mismos, pero queremos hacerlo dentro de la soberanía y dentro del respeto a la ley. No dejemos de hacer la presión, pero hagámosla como debe ser, correctamente. Así es. Doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Es un gusto y adelante con la lucha y que esta lucha sea para el bien de todos los guatemaltecos. Ojalá que así sea, doctor. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana con más acción positiva.